Con esta planilla muy sencilla, tú puedes identificar cuáles son las fuentes que más contribuyen al presupuesto de incertidumbre y aplicando técnicas de eliminación de valores atípicos o valores outlier, como por ejemplo Chauvenets, como por ejemplo Dixon, como por ejemplo Groups, como por ejemplo intervalo intercuartílico, tú puedes identificar esos valores, los eliminas de tu serie de datos y toda la contribución va a estar asociada a la resolución del instrumento. Ahora, básicamente, entonces, vamos acá, nosotros tenemos aquí a manera de ejercicio metodológico de enseñanza-aprendizaje, tenemos aquí unos datos experimentales, tenemos la medición de masa, vamos a asumir que hicimos 10 medidas, recordemos algo importante, una cosa es la medida, otra cosa es la medición es el acto de medir, la medida es el resultado de ese proceso de medición. Bien, entonces nosotros tenemos 10 medidas, tenemos que para cada caso nosotros medimos la masa, y con la probeta medimos el volumen, medimos la masa, medimos el volumen, medimos la masa, medimos el volumen y así. Nosotros tenemos 10 datos. Para cada medida de masa vamos a tener un respectivo valor asociado al volumen. De estos 10 datos nosotros calculamos acá el promedio de tanto para la medición de masa como para la medición de volumen y podemos determinar la desviación estándar tanto para la medición de masa como para la medición de volumen. Las unidades son gramos y mililitros. Bien, vamos a tener acá entonces el cálculo de la densidad, pasamos estas unidades de gramos y mililitros, las pasamos a kilogramos y a metros cúbicos y podemos calcular la densidad en relación a estas unidades, kilogramos y metros cúbicos. Hasta aquí es muy elemental, no hay ningún inconveniente. ¿Qué sucede? Este es el desarrollo que les mostré anteriormente, densidad es igual a masa sobre volumen, vamos a ampliarlo acá un poco. Tenemos acá la ecuación, la derivada parcial de la densidad en relación a la masa. Aquí dividimos tipo A y tipo B, tanto para la masa como para el volumen. Los coeficientes de sensibilidad, aquí no es masa, aquí es volumen. Véanlo acá, aquí me equivoqué, no es masa, es volumen. Bien, y tenemos acá, ya podemos reemplazar aquí la densidad, la incertidumbre asociada a la densidad. Reemplazamos acá los coeficientes de sensibilidad, 1 sobre volumen, por la incertidumbre de la masa tipo A, 1 sobre el volumen por la incertidumbre de la masa tipo B. Aquí sería masa sobre el volumen al cuadrado negativo por la incertidumbre del volumen tipo A y acá por la incertidumbre del volumen tipo B. ¿Cuál es el objetivo ahora? Bueno, vamos a entender algunas cosas importantes, algunas cosas muy importantes. Este valor del volumen que nosotros vemos acá en el coeficiente de sensibilidad es el promedio, es lo que se llama en estadística la esperanza matemática, el valor promedio, como los datos son normalmente distribuidos, o por lo menos esa es la hipótesis fundamental que se realiza, asumimos que esa esperanza matemática es igual a la media aritmética. Por eso es que nosotros calculamos acá el promedio tanto de la masa como el volumen. Bien, acá nosotros tenemos masa sobre volumen al cuadrado, entonces esta masa es el promedio de la masa y este volumen es el promedio del volumen. Listo, hasta ahí no hay ningún problema con los coeficientes de sensibilidad. Ahora, para esta incertidumbre de la masa tipo A, ¿cómo la determinamos? Bueno, ahí vamos a tener que la incertidumbre de la masa tipo A va a ser la desviación estándar, que ya la determinamos acá, dividido sobre raíz de n, ¿se acuerdan? Retrocedan el video y ahí se van a encontrar lo que colocamos en el tablero. Raíz de n, esa n es el número de datos que tenemos, son 10 datos. Bien, entonces ya podemos calcular esta incertidumbre de la masa tipo A. Para la incertidumbre del volumen tipo A, igual. La desviación estándar del volumen, que la podemos tener acá, mucho cuidado con el tema de las unidades, dividida por la raíz de n. Bien, ahora, la incertidumbre tipo B, ¿de dónde sale? Bueno, como no tenemos una información a priori, digamos, distinta a la resolución del instrumento, véanlo acá, la resolución del instrumento y de la división de escala, fíjense algo, aquí me dicen que la resolución de esta balanza analítica es de 0,0001 gramos. Entonces, yo tomo esto como resolución. Ahora, la división de escala aquí es 10. La división de escala de esta, vamos a asumir que nosotros medimos a manera de ejercicio, no medimos con la probeta, sino medimos con este vaso precipitado. Entonces, la división de escala son 10 ml. Bien, entonces yo puedo decir que la resolución es digamos, la mitad de la división de escala, vamos a decir que es 5. Listo. Entonces, la resolución es la variación perceptible en la indicación, en la escala del instrumento. La variación perceptible en la escala del instrumento. Entonces, acá yo puedo decir que varía la mitad de una división. Yo tengo aquí 5 ml. Listo. Bien.
junto ya con todo esto, yo voy a poder determinar entonces esa incertidumbre tipo B, tanto de la masa como del volumen, que ya te lo voy a mostrar. Hay algo aquí importante que también te quería decir. Miren esta referencia de Tanaka, una referencia muy famosa, antigua, pero aún vigente claramente, que te calculas, es una tabla recomendada para el cálculo de la densidad del agua entre 0 y 40 grados Celsius, basado en reportes experimentales, una revista científica muy buena llamada Metrología, en su volumen 38, año 2001. Bien, entonces tenemos acá una ecuación que te permite determinar la densidad del agua a partir de qué, a partir de la temperatura, a partir de la temperatura del agua. Eso también lo pueden hacer, lo pueden verificar. Aquí tienen la ecuación, tienen los coeficientes, es solamente determinar la temperatura para poder calcular la densidad. Otra cosa importante que les quería comentar, acá sacando pues Wikipedia, que no es la mejor fuente, pero a manera de ejercicio vale la pena para tener una pequeña referencia. La densidad del agua es aproximadamente 997 kilogramos metros cúbicos. Con estos datos experimentales nos da 931, 934, 1011 y bueno, va a depender obviamente de, digamos, los datos experimentales que tú tengas en tu momento. Ahora sí, vamos al cálculo de la incertidumbre. Bien, entonces en el cálculo de la incertidumbre, esta es la planilla que te quiero regalar. De nuevo, si la quieres, deja aquí en los comentarios tu correo electrónico y la comparto. Básicamente les explico lo siguiente. Nosotros tenemos la incertidumbre tipo A, todos estos parámetros que tenemos acá en esta tabla. Miren acá, ¿cuáles son las fuentes? ¿Cuál es el presupuesto de incertidumbre? Aquí tenemos aquella fuente asociada a la medición de la masa, el hecho de que yo medí varias veces, y asociada a la medición del volumen, el hecho de que yo medí varias veces el volumen. Pues yo tengo acá el promedio, que lo tomo de mi tabla anterior, tengo la desviación estándar de cada uno de esos datos, y obviamente pues aquí para llevar un orden tengo la unidad en cada una de esas magnitudes. Los datos o los números los números de medidas que yo tomé, en este caso aquí lo tengo automático, me cuenta enseguida cuál es la cantidad de datos que tengo, 10 para cada caso. Y obviamente también tengo acá el cálculo de la incertidumbre tipo B. Ya les voy a decir cómo lo determino inmediatamente. A ver, yo tengo acá un divisor para cada uno. Bueno, cuando hablemos de la tipo B les comento, pero en el caso de la tipo A yo tengo un divisor para cada uno, que es la raíz de n. La raíz de n es la raíz del número de datos que tengo acá. Bien, en este caso son 10, hasta ahí no hay ningún inconveniente. Calculo el coeficiente de sensibilidad, que básicamente es 1 dividido sobre el promedio del volumen, como ya se los había mostrado, y en este caso es la masa dividida por el volumen al cuadrado. Listo, determino la incertidumbre estándar, bien, que es esa incertidumbre tipo A. La incertidumbre tipo A, la desviación estándar sobre la raíz de n para el caso de la masa y para el caso del volumen también, para efecto de determinar un parámetro llamado los grados de libertad efectivo, los grados efectivos de libertad por medio de una ecuación que se la voy a mostrar acá. Aquí está la ecuación que se llama ecuación de Wells-Satterthwaite, que te permite encontrar el número de grados de libertad efectivo. Entonces yo hago acá un cálculo de el coeficiente de sensibilidad por incertidumbre al cuadrado y el coeficiente de sensibilidad por incertidumbre a la 4. Bien, y el número de grados de libertad es n-1. Por el momento te lo digo así, n-1. Después puedo explicar en más detalles cómo en qué consiste este tema de los grados de libertad. Bien, hasta ahí no hay inconvenientes con la incertidumbre tipo A. Vamos ahora a la incertidumbre tipo B. Entonces, ¿cuáles son las fuentes? Bueno, es aquella asociada a la resolución de la balanza y aquella asociada a la resolución del Beaker. Entonces, la resolución de la balanza, aquí lo tengo para mantener, digamos, las unidades. Esto ya es con las unidades, pues, convertidas en kilogramos. Y la resolución del Beaker, pues, también ya con las unidades convertidas a metros cúbicos. Por eso es muy importante mantener la unidad para que no te vayas a confundir con esto. Bien, aquí viene el punto de el cálculo de esa incertidumbre tipo B. Yo voy a asociarla a una distribución rectangular de probabilidades. Puede ser una distribución triangular, puede ser una distribución en U, pero por el momento vamos a dejarlo en una distribución rectangular. En este caso, la distribución rectangular tiene un divisor, que es raíz de 3. Ese es un divisor, que es la raíz de 3. Bien, para cada uno de los casos. Si yo tengo acá una distribución triangular, voy a tener que el divisor va a ser raíz de 6. Bien, pero asumiendo una distribución rectangular, mi divisor es raíz de 3. Entonces, ¿cómo calculo aquí la incertidumbre tipo B? La incertidumbre tipo B, voy a tomar la mitad de la resolución. Yo puedo hacerlo acá, sí, da lo mismo.
la mitad de la resolución dividido la mitad de la resolución dividido por raíz de 3. Listo. Vean acá que dio exactamente el mismo valor, claramente. Yo tengo la mitad de la resolución dividido por la raíz de 3. Y acá yo puedo también, obviamente, hacer exactamente lo mismo. Vamos a colocarlo aquí, pegar fórmula. Y tengo la mitad de la resolución dividido por la raíz de 3. Eso es todo un tratamiento estadístico, una demostración para estimar cuál es la desviación estándar asociada a una distribución rectangular, que es un parámetro A, que es el centro de la distribución, dividido por 2 raíz de 3, o la mitad del parámetro A dividido por la raíz de 3. Eso es un análisis estadístico. De ahí sale este divisor de la distribución de probabilidad. Bien, yo tengo entonces que calculo para efecto de grados de libertad el coeficiente de sensibilidad por la incertidumbre al cuadrado y el coeficiente de sensibilidad por la incertidumbre a la 4. Cuando yo tengo, en el caso de la incertidumbre tipo B, el grado de libertad, los grados de libertad son infinitos, es decir, un número tan grande que tiende al infinito. Bien, entonces, para que lo tengan en cuenta. Ahora vamos a los resultados consolidados. En los resultados consolidados, pues yo voy a tener entonces, ¿cuál es la magnitud objetivo? Yo voy a decir que la magnitud objetivo es la densidad y que el valor estimado, es decir, densidad es igual a masa sobre volumen, que es la formulación matemática inicial en la que se basa todo este desarrollo, es igual a 932. Bien, yo lo saco de los datos. La incertidumbre combinada, véanlo acá. La incertidumbre combinada básicamente va a ser la raíz cuadrada de la suma de estos parámetros. Miren cómo facilita poder colocar en una tabla todos estos parámetros. Bien, ahí lo tengo. Incertidumbre combinada. Los grados de libertad efectivo, bueno, ahí aplico esta ecuación de Well-Satterthwaite. Miren que me facilita poder determinar estos parámetros a la 4 para poder calcular los grados de libertad efectivo. Ustedes me miren acá que hay un 1 seguido de muchos ceros, un 1 seguido de muchos ceros. Eso es lo que para Excel eso representa infinito. Obviamente eso va a ser 0. Esta división va a ser 0, pero digamos que a manera de ejemplo lo he colocado así con un número 1 seguido de muchísimos ceros que representa un número muy grande que se lo reconoce como infinito. Bien, tenemos también acá el factor de cobertura. Miren que les comentaba que ese factor de cobertura viene de una distribución T-student o de la inversa de una distribución T-student. Aquí se tiene digamos, el cálculo o la estimación del factor de cobertura para un nivel de confianza del 95%. Bien, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y este 1,96 qué significa? Bueno, ese 1,96 es porque la T-student tiende a una distribución normal. Entonces, en el caso de una distribución normal, 95% del factor de cobertura siempre va a ser 1,96. Por eso es que yo le coloco una condicional de tal manera que me puede identificar si el valor de student es muy alto, entonces automáticamente me coloque 1,96 porque la T-student tiende a la distribución normal. Bien, y puedo determinar finalmente la incertidumbre expandida, que es el valor de la incertidumbre combinada por el factor de cobertura para un nivel de confianza de 95%. Entonces, hasta ahí es simplemente la aplicación de lo que nosotros hemos podido, digamos, desarrollar con las ecuaciones. Pero ahora viene una pregunta importante, listo. Esa es mi incertidumbre. Digamos aquí, vamos a anotarlo acá, 106. Listo. Esa es mi incertidumbre inicial. Esa es la incertidumbre asociada a la medición. El resultado de la medición va a ser 932 más o menos 106 kilogramos metros cúbicos. Ok, hasta ahí no hay ningún inconveniente. Pero yo tengo 4 fuentes de incertidumbre. Yo tengo aquellas 2 que están asociadas a la medición de masa, a la medición de volumen, y aquellas asociadas a la resolución de la balanza y a la resolución del Beaker. Entonces, ¿cuál de ellas me influye más? Entonces, aquí es donde yo hago este cálculo muy importante. Miren aquí, contribución en el cálculo de la incertidumbre expandida. Yo tengo que digamos, este parámetro de esta incertidumbre combinada, véanlo acá, la de 16 al cuadrado, yo voy a dividir, ojo, este parámetro entre la incertidumbre combinada al cuadrado. La incertidumbre combinada al cuadrado. Voy a dividir esto para encontrar la contribución porcentual. Bien, para cada una de esas fuentes de incertidumbre. Y aquí, si yo sumo esto con esto, con esto y con esto, me tiene que dar 100%. Véanlo acá. No sé si lo alcanzan a ver. Creo que no. Pero vamos a sumarlo acá. Solamente a manera de ejemplo. Esto, más esto, más esto, más esto.
me tiene que dar 100%. Aquí está, 100%, porque es la contribución total. De aquí nosotros podemos identificar fácilmente que estos 106, 96,5% corresponde a la resolución del beaker, de la probeta o de aquel instrumento con el que estés midiendo el volumen. ¿Qué va a suceder? Pues básicamente, y yo puedo identificar claramente una acción de mejora. Entonces yo digo acá, por ejemplo, que ya la resolución no va a ser de 5 ml, sino de 1 ml. Yo mejoro el instrumento, mejoro incluso el operador, y ahí yo puedo mejorar la resolución del instrumento. Entonces, a manera de ejemplo, si yo coloco 1 ml, ¿qué va a suceder acá? Miren cómo mejora la cosa. La incertidumbre expandida ahora pasó a 29, de 106 bajó a 29, hubo una mejora del 73%. Entonces ya yo puedo identificar, miren cómo se modifican estos valores. La mayor resolución sigue estando asociada, o mejor, la mayor contribución sigue estando asociada a la resolución del beaker, pero ya hay cierto aporte de la incertidumbre asociada a la medición. Me estoy dando cuenta que hay un 33% aquella asociada a la medición de masa y hay casi un 15% aquella asociada a la medición de volumen. Entonces yo voy a ir acá a mis datos y voy a ver, realmente miren acá, la medición de masa aquí me está teniendo algunos resultados que pueden ser considerados unos outliers. Después podemos hacer un video para explicar qué son esos outliers y los métodos para eliminarlos. Método de Chauvenet, método de Groups, método de intervalo intercuartílico. Hay varios métodos para identificar y eliminar los valores atípicos llamados outliers. Bien, pero en principio vamos a pensar que este sería un valor outlier. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo acá, si yo elimino este punto número 3 como un outlier, bien, también debo eliminar aquel asociado a la masa. Listo, a la masa y al volumen. Vamos a decir que acá hay otro dato. Entonces, este también es un valor outlier, por ejemplo, si yo lo identifico. Entonces, yo lo elimino. ¿Qué va a suceder? Me va a cambiar el promedio, me va a cambiar la desviación estándar, me va a cambiar absolutamente todo y también me va a cambiar el número de datos. Por tanto, todas las contribuciones me van a cambiar. Entonces, miren acá, me aumentó la incertidumbre, pero yo me sigo dando cuenta que tengo problemas en la medición de masa. Entonces, tengo que seguir analizando los datos. Entonces, acá en la medición de masa, vean acá, yo vengo acá y elimino con mi método de eliminación de outlier, encuentro que es un outlier también, y aquí voy a encontrar esta, digamos, esta nueva variación. Entonces, cuando ya aplico un método de eliminación de outliers, ya no tengo 10 datos, ahora tengo 7 datos, bien, y la incertidumbre asociada a la medición me sigue mostrando acá que sigo teniendo un problema en la medición de masa. Me dice que tengo un aporte del 52,4%. Vamos a mirar acá. Yo tengo acá los datos y claramente, vean acá, aquí hay una diferencia. Vean acá, una diferencia. Aquí tengo 96, 96, aquí 96, 96. Queda, miren esta diferencia. Está quedando casi prácticamente en la última indicación en la última, digamos, en el último dígito de la medición de masa. Bien, listo. Pero también tenemos acá el punto número 9 que me indica 25,97, 27 gramos. Listo. Entonces, ¿qué identifico yo? Bueno, identifico que este es un valor outlier. Como elimino el valor de masa, elimino también el valor de volumen. ¿Qué va a pasar? Acá yo tengo acá 6 datos. Entonces, fíjense lo siguiente. Ya hubo una disminución en la incertidumbre expandida. Ahora es 21 kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces, fíjense que en relación al primer valor de la incertidumbre hubo una reducción del 80%. Y en este caso, pues todo el análisis o toda la contribución está asociada a la resolución del instrumento con el cual estoy midiendo el volumen. Con esta planilla muy sencilla, tú puedes identificar cuáles son las fuentes que más contribuyen al presupuesto de incertidumbre y aplicando técnicas de eliminación de valores atípicos o valores outlier, como por ejemplo Chauvenet, como por ejemplo Dixon, como por ejemplo Groups, como por ejemplo intervalo intercuartílico, tú puedes identificar esos valores, los eliminas de tu serie de datos y toda la contribución va a estar asociada a la resolución del instrumento. Ahora, ya ahí tú vas a tomar decisiones, si mejora el instrumento, si cambia el instrumento, bueno, ya ahí tú evalúas costo-beneficio del laboratorio de tu proceso de medición y tomas la decisión. Recuerda que si te gustó, si tienes alguna duda y sobre todo si quieres la planilla, escríbeme en los comentarios qué te pareció
escríbeme en los comentarios tu correo electrónico y con todo gusto en 24 horas te comparto la planilla. Nos vemos en el próximo video.